Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos continuar nuestro tema de análisis en el contexto de la educación. Varios temas venimos dedicando al tema educativo. De hecho, es el único programa de televisión que durante el año dedica bastante tiempo al tema educativo. Para nosotros la educación no solamente es noticia cuando hay escándalos, sino hacemos el análisis de las políticas educativas con el objetivo justamente de contribuir desde este programa al debate y a la mejora de todos los niveles educativos. En este caso particular, hoy queremos ocuparnos de la educación superior universitaria, tan importante en nuestro país, porque cuando hablamos de este nivel educativo nos estamos refiriendo a las instituciones donde se forman no solamente profesionales que tienen que ejercer una profesión, sino también se forman líderes, ¿no? Líderes políticos, sociales, culturales, empresariales. De ahí la importancia de hablar de la educación superior universitaria y sobre todo de sus instituciones. Pero no solamente tenemos que hablar del nivel educativo y de las instituciones que configuran, sino también de los órganos reguladores, y en este caso particular el órgano regulador de la educación superior universitaria es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES. En estos días ha sido noticia un informe que dio a conocer a la opinión pública la Contraloría General de la República en relación justamente con la gestión de este órgano, el Consejo Nacional de Educación Superior. Queremos compartir con nuestra audiencia cuáles son los, si cabe la expresión, los cuestionamientos de la Contraloría General de la República a la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior. Compartir con la audiencia cuáles son los argumentos. Para ello hemos dividido nuestro programa hoy en tres momentos. Un primer momento que estará con nosotros una funcionaria técnica de la Contraloría General de la República para comentarnos justamente detalles de ese informe de auditoría realizada a la gestión de este órgano rector que es el CONES. En un segundo momento lo tendremos al presidente, la máxima autoridad del Consejo Nacional de Educación Superior, para poder responder respecto de esos cuestionamientos de la Contraloría General de la República. Y en el último bloque lo tendremos a un abogado que hablará de una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior, la resolución 190, que ha sido objeto de análisis, de auditoría por parte de la Contraloría General de la República acerca de la legalidad o ilegalidad de esa disposición resolutiva de este órgano rector que es el CONES. Este es el tema que hoy le planteamos. Ojalá que al culminar el programa tengamos claridad acerca de ese informe, digamos, de auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República y también pueda aclararnos el Consejo Nacional de Educación Superior de qué se trata esos cuestionamientos. Si se ajustan o no también básicamente a lo que es la responsabilidad de este órgano que es el CONES. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. ¿Cómo ven ustedes este verano que viene? ¿Qué podemos esperar, Eduardo? En los últimos años teníamos temperaturas disparadas, pero ahora el inconveniente pasa por el hecho de la sensación térmica. Y normalmente llegamos a 37, 38 grados. Hay que sumarle el hecho del contenido de humedad que se espera que sea más. Entonces ahí vamos a tener sensaciones térmicas por encima de 40 fácilmente. Va con onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre.
Contraloría General de la República cuestiona la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior, tema de análisis hoy en Visión País. Está con nosotros la doctora Eva Jiménez, directora de Descentralización de la Contraloría General de la República y que estuvo liderando este informe especial de auditoría a la gestión del CONES. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿En qué consistió este trabajo, informe de auditoría al órgano rector de la educación superior universitaria? Bueno, este trabajo de auditoría se hizo bajo la figura de una fiscalización especial inmediata. Una fiscalización especial es una auditoría puntual sobre una muestra específica. En este caso se realizó una auditoría sobre las carreras de medicina que fueron habilitadas en un periodo de tiempo. Inicialmente el análisis se hizo desde el año 2017 hasta el año 2022. 2017-2022. ¿Por qué solo abarcó o comprendió ese periodo de tiempo? Bueno, cuando se hacen las fiscalizaciones especiales inmediatas se toman muestras más limitadas, son más específicas. Entonces lo que se quiso es tomar un periodo de tiempo en el que se pueda tomar como muestra y en base a esas muestras lo que se quiso es analizar el cumplimiento por parte del CONES de los requisitos que están establecidos para habilitar las carreras de medicina por sus normativas legales vigentes. O sea, en este caso particular estamos hablando de las propias normativas establecidas por el CONES. Así mismo. Eso fue objeto de auditoría. Así mismo. Bien, ¿qué identificaron en este informe especial? Bueno, en primer lugar decir que cuando se inicia un proceso de auditoría se le comunica al ente sujeto de control que está iniciando una actividad de control y el ente sujeto de control está en conocimiento de esa situación. Posteriormente se hace un requerimiento de las documentaciones que hacen al marco de lo que se va a auditar. En este caso nosotros le solicitamos al CONES toda la documentación respaldatoria de las carreras de medicina que fueron habilitadas hasta la fecha. El CONES remitió a través de un informe físico y también en gran parte documentación digitalizada que permitió al equipo de auditoría analizar en base a esa documentación remitida por el CONES. El equipo de auditoría se basó fundamentalmente en las documentaciones remitidas por el CONES. Eso es un primer punto importante. El CONES informó que en el marco de la vigencia de las leyes, desde la 136 hasta la Ley de Educación Superior vigente, fueron habilitadas 37 facultades de medicina, de las cuales fueron habilitadas con la vigencia de las 136, 10 facultades. Después, en el marco de la 2529 y 3973, que modificaron parcialmente la 136, 15 que fueron catastradas, y finalmente el CONES, ya con la Ley de Educación Superior, 10 universidades o 10 facultades de universidades que tienen carreras de medicina habilitadas. Y ya con la normativa de la resolución 190, 2 facultades en el año 2020. ¿Por qué la resolución 190, doctora? Porque en el año 2020 el Ministerio de Salud le informa al CONES y a otras instancias que la cantidad de estudiantes de medicina estaban sobrepasando la cantidad de campos de práctica. En base a esa situación, tanto el Ministerio de Salud como el CONES fueron asumiendo medidas administrativas que buscaban regular y garantizar que las universidades que tengan facultades que soliciten la habilitación tengan las condiciones, principalmente los campos de práctica, suficientes para los estudiantes que tengan que albergar como estudiantes de medicina. Y en ese contexto, ¿qué identificaron dentro de lo que establece la resolución 190? Bueno, en realidad se hizo un análisis de toda la documentación remitida por el CONES y puntualmente una de las observaciones es que en el año 2020 el CONES habilitó 2 facultades de medicina sin que, a criterio de las documentaciones remitidas, cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 190
en relación al reglamento de los centros médicos asistenciales y campos de práctica. Estas dos carreras, según el informe especial de la Contraloría General de la República, incumplieron los requisitos establecidos en la normativa del CONES. Conforme a la documentación que envió CONES para la evaluación del equipo de auditoría, estos campos de práctica de estas facultades de medicina no cumplirían los requisitos de tener las especialidades básicas de medicina que requieren los estudiantes para su formación integral. Ahora, estuve leyendo yo el informe especial y hubo respuesta también por parte del CONES. Sí. ¿Qué adujo como argumento el CONES respecto de la creación de estas dos carreras? En realidad, el equipo de auditoría verificó, porque sí, es verdad, el CONES fue contestando los requerimientos que se fueron realizando, pero para que el equipo de auditoría pueda verificar, el CONES tiene que tener un registro de la cantidad de estudiantes de medicina versus cantidad de campos de práctica. Y en la resolución 190 se establecen parámetros de estudiantes por cantidad de pacientes o cantidad de camas. Al no tener esa información disponible en el momento en el que se realiza la auditoría, para el equipo auditor no se cuenta con esos requisitos. ¿Esto qué significaría? ¿Que no hay un seguimiento por parte del CONES respecto de la, digamos, del acompañamiento que tiene que realizar este organismo cuando se refiere a la implementación de la carrera, o cómo hay que entenderlo? Nosotros entendemos que la documentación que tiene que estar disponible por parte del CONES para que pueda ser auditada por la Contraloría no está disponible. Entonces, las conclusiones en las que arriba el equipo de auditoría es que, conforme a esas documentaciones, no cuenta con esos requisitos. ¿Hay otras cuestiones que identificaron en el informe especial, doctora? Sí. También se verificó que la cantidad de estudiantes como la cantidad de camas, o sea, los datos que debe tener el CONES disponible conforme a su resolución 190 y otra que es también ya del 2022, no están disponibles al momento de que el equipo de auditoría solicitó para su análisis. Al no estar disponible esa documentación, entonces nosotros observamos que no hay un seguimiento por parte del CONES para la realización de las pasantías y prácticas de los estudiantes de medicina. ¿Por qué se arriba a esa conclusión? Porque para que pueda haber ese seguimiento y ese control, se tienen que tener esos requisitos, esos datos disponibles. ¿El CONES tiene la responsabilidad de hacer ese seguimiento o no? Por supuesto. Tiene. ¿Está establecido dónde? Está establecido en la resolución 190. Ellos tienen que tener toda la documentación, la base de los datos de todos los estudiantes de medicina. Inclusive tienen una normativa del año 2022 en donde dice que ellos tienen que tener un registro único de matriculaciones también. Y al momento de la auditoría no se contaba, o sea, el CONES no remitió esa documentación. ¿No remitió o no disponía? ¿Cuál fue la respuesta del CONES? Para nosotros, si no nos remite dentro de la ejecución de la auditoría, es como que no cuenta. ¿Hay otro aspecto que identificaron en este informe? Sí, dentro de la auditoría también se hizo una verificación de las universidades privadas que están habilitadas. Una de ellas que también fue muy llamativa es que una universidad privada en Ciudad del Este, porque se tomó también una muestra de cierta cantidad de universidades privadas que fueron evaluadas, visitadas para hacer las verificaciones in situ, estaba en funcionamiento aparentemente, o sea que nosotros presumimos que es así porque el equipo de auditoría verificó que en el momento de la fiscalización estaban estudiantes de medicina con uniformes identificatorios de la carrera y de esa universidad privada en donde el equipo de auditoría estaba en ese momento realizando la verificación in situ. Al cruzar esa información con la nómina de facultades de medicina que estaban habilitadas por el CONES, el equipo auditor constató que esa facultad estaba en ese momento clausurada. ¿Por el CONES? Por supuesto. ¿Y cómo debemos comprender entonces que haya estado funcionando? Y el CONES tiene la obligación de realizar el seguimiento de las resoluciones que realiza, que emite.
O sea, también es responsabilidad del CONES, a pesar de haber decidido la clausura, en hacer un seguimiento para que se cumpla, digamos, esa disposición resolutiva. Es que las universidades que están clausuradas no deben estar en funcionamiento. Y es el Consejo Nacional de Educación Superior la que habilita, le realiza el seguimiento y las clausura. ¿Hay algún otro aspecto que se identificó en este informe? Sí, también se verificaron que hay proyectos académicos de las universidades que fueron habilitadas en el marco de la Ley 136, que con la vigencia de la Ley de Educación Superior 4995, puntualmente en su artículo 98, establece que tienen un periodo de tiempo de 2 años para que ellos puedan actualizar sus proyectos curriculares. Y habían algunas universidades que se constataron de que no tenían estos proyectos actualizados. Y sin embargo estaban funcionando. Sí, están funcionando. ¿Qué respuesta en ese caso recibieron por parte del CONES? Estas documentaciones a la fecha de la auditoría no estaban actualizadas. No solamente porque cuando se verificó la actualización, se verifican los diferentes aspectos que están establecidos en la resolución del CONES, tanto la 515 como la 116. Tiene que tener aspectos de infraestructura, jurídico, económico, tecnológico y de recursos humanos. Si bien es cierto que hay facultades de medicina que fueron habilitadas con la ley anterior a la Ley de Educación Superior, estas deben actualizar sus proyectos académicos dentro del periodo de tiempo que establece el artículo 98 de la 4995. Ya. ¿Hay otro aspecto que identificaron? ¿O esas son todas? Sí, también la falta del seguimiento para la actualización de los documentos de la carrera de medicina de una universidad privada, porque la documentación que remitió CONES no contaba con las documentaciones actualizadas de esa universidad privada. ¿Esto cómo debemos entender, doctora, este informe, digamos, especial? Porque de alguna manera, conforme a lo que usted dice, y en el próximo bloque vamos a escuchar al presidente del Consejo Nacional de Educación Superior respecto de estas, si cabe la expresión, estas objeciones por parte de la Contraloría General de la República a la gestión del CONES, pero ¿cómo hay que entender, cómo hay que interpretar? Bueno, estas son observaciones en el que arriba el equipo de auditoría en base al análisis que se realiza dentro de la ejecución de la auditoría. En este caso, una puntual en el que concluye con un informe final. Ese informe final es comunicado al ente sujeto de control y tienen un periodo de tiempo para presentar un plan de mejoramiento para que puedan ir, porque son informaciones para la toma de decisiones, para mejorar los aspectos observados en la auditoría. ¿Este informe especial se hizo a pedido de quién? En realidad, ¿o de qué institución? Todas las auditorías se realizan en base a las resoluciones de un plan general de auditoría que se aprueba por nuestra máxima autoridad de manera anual. ¿Este informe especial se remitió solo al CONES o a otro organismo del Estado? No, se remiten a todas las instancias correspondientes. Ahora se remite a la máxima autoridad del ente sujeto de control, que en este caso es el CONES. También se remite al Poder Ejecutivo y también a las cámaras del Poder Legislativo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, vamos a escuchar ahora el descargo, dirían los abogados, ¿no? Del presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, el doctor Clarito Rojas, en relación con estos cuestionamientos a la gestión del órgano rector de la educación superior universitaria. Brevísima pausa, no se muevan, ya volvemos. NPI ahora. Inauguraron el Paseo de la Guarania, una instalación hecha en homenaje al creador del género musical, José Asunción Flores. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Una estructura criminal dedicada al robo de vehículos fue identificada. La policía realizó allanamientos simultáneos en Central e incautó algunos. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta siempre.
Contraloría General de la República cuestiona la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior. Este tercer bloque de nuestro programa vamos a conocer la versión ahora del Consejo Nacional de Educación Superior respecto de estas objeciones. Para ello está con nosotros la máxima autoridad de dicho organismo, el doctor Clarito Rojas, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenas noches, presidente, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir con la audiencia y sobre temas tan pertinentes, y más todavía cuando se habla de una suerte de las observaciones que viene de la Contraloría General de la República y el esfuerzo que hace la institución Consejo Nacional de Educación Superior en responder a esos requerimientos. Hay que ser justo en reconocer de que esta realización de fiscalizaciones especiales inmediatas que desarrolla la Contraloría General de la República se aplicó a 32 instituciones, con una resolución fechada el 21 de septiembre del año 2022. Y entre las 32 instituciones se instaló una serie de consultas al Consejo Nacional de Educación Superior. En ese mismo periodo había una serie de cuestionamientos, hay que llamarle por su nombre, ¿verdad? De cuestionamientos por la aparición de una medida cautelar y que impidió en su momento un desarrollo normal del momento electoral del CONES. Entonces, todos esos documentos la Contraloría General de la República utilizó como argumentos para instalar esta fiscalización especial en el CONES. Ahora, una carrera bastante sensible ha sido objeto de observación, de cuestionamiento por parte de la Contraloría, presidente, y me estoy refiriendo a la figura de la carrera de medicina, que más allá de la recomendación hecha por el Ministerio de Salud, que ya no se disponía de, digamos, de los campos de práctica, ¿no?, para que los estudiantes puedan realizar su pasantía. Igualmente, el Consejo Nacional de Educación Superior habilitó 2 carreras y además no hizo un seguimiento de la habilitación de esas carreras. ¿Qué responde a ese cuestionamiento? Bueno, el cuestionamiento que se formuló de la Contraloría General, el por qué no se tuvo una observación a esa nota remitida del Ministerio de Salud Pública respecto a las limitaciones que tenían campos de prácticas preferentemente en las instituciones de salud de servicio público. Sin embargo, el CONES contestó a la Contraloría General de la República de que no se violentó las sugerencias emitidas por el Ministerio de Salud Pública por una razón de la vigencia de la resolución 190 que llega a habilitar centros asistenciales médicas con fines técnicos académicos, con fines de campos de prácticas. Entonces, estos proyectos presentados por las 2 universidades que fueron beneficiadas por habilitaciones en ese periodo del año 20 al 22, demostraron suficientemente que tenían instituciones sanitarias de gestión privada que podía absorber esta primera fase de las prácticas de sus estudiantes de la carrera de medicina. Ese argumento fue lo que se utilizó cuando se habilitó a la Universidad del Sol en su filial de Ciudad del Este con centros médicos asistenciales como el Centro Médico Tesay, con quien tiene un convenio y una infraestructura probablemente equivalente o algo más de las complejidades que se precisa para un campo de práctica. La misma cosa sucedió con la institución San Sebastián, que dentro de su proyecto presentó todas las posibilidades de campo de práctica de una institución de gestión privada. Entonces allí es donde nosotros contestamos a la Contraloría General de la República que no se violentó en ningún caso la sugerencia emitida del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública
demostraba las limitaciones con que contaban campos de prácticas de nuestras instituciones sanitarias de gestión pública. Ahora, la recomendación del Ministerio de Salud fue solamente, referida a que el CONES no creara carreras de medicina, porque yo por lo que leí, y sin ánimos de polemizar, por supuesto, de lo que leí de la recomendación del Ministerio de Salud era en sentido, genérica la recomendación, ¿verdad? O sea, no hacía la excepción si se trataba, de una universidad de gestión privada y porque acá también hay un cuestionamiento serio, presidente, y que es de público conocimiento. Varias veces aquí nosotros en Visión País le hemos tenido al presidente del Círculo Paraguayo de Médicos precisamente criticando las decisiones del CONES en el sentido de que muy pocas carreras de medicina cuentan con la infraestructura requerida precisamente como campo de práctica. Incluso la propia resolución 190, que ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, también el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos permanentemente en sus intervenciones públicas está señalando eso como una gran debilidad, del CONES. Por otro lado, nos decía también la doctora Eva Jiménez de la Contraloría General en el bloque anterior que no hay un seguimiento, un acompañamiento, una verificación del CONES una vez que haya creado estas carreras de medicina y es su responsabilidad hacerlo, nos decía. ¿Cómo debemos entender esa objeción, presidente? Bueno, la Contraloría General en sus observaciones hizo notar el requerimiento de seguimiento en cuanto al campo de práctica, al desarrollo de las prácticas. El Consejo Nacional de Educación Superior no tiene ese territorio ni tiene los recursos humanos suficientes como para hacer un seguimiento de campos de prácticas. Es una responsabilidad que asumen nuestras instituciones de educación superior, las universidades, que elevan al CONES, por ejemplo, la nómina de sus tutores, la nómina de sus estudiantes en diferentes áreas, actualmente con un sistema de control cruzado que se realiza con la DENER del Ministerio de Salud Pública, donde la propia DENER habilita una serie de espacio, un cupo por cada institución y en especial en las instituciones habilitadas por el propio Ministerio de Salud Pública y a conocimiento del Consejo Nacional de Educación Superior como campo de práctica. Entonces allí es donde nosotros contestamos a la Contraloría General de la República de que la parte de seguimiento de prácticas en áreas hospitalarias es una responsabilidad de nuestras universidades. Nuestras universidades, con los documentos que arritman, con un cuadrante de tutores, cantidad de alumnos afectados por cada área, turnos para cubrir sus prácticas, etc. Y esa responsabilidad asumen nuestras instituciones. Sin embargo, la Contraloría General también, ya trabajando en la petición de que elevemos un plan de mejora, en el plan de mejora nosotros planteamos ahora sustancialmente de que en adelante el Consejo Nacional de Educación Superior se ve en la necesidad de hacer una suerte de verificación con mayor periodicidad en el cumplimiento de los propios planes que elevan nuestras universidades. Sobre ese punto, justamente la doctora Eva Jiménez decía que en la propia resolución 190 establece, como una obligación del CONES hacer ese seguimiento y lo que ellos estaban precisamente objetando a partir de una verificación es que dicho seguimiento, de ese campo de práctica no lo estaba haciendo en el momento de la verificación. De manera así, bien literal lo dijo Sí, la representante de la Contraloría. Sí, señor. Y esa misma parte es lo que nosotros objetamos en la visión de los técnicos que desarrollaron esta fiscalización especial.
esta fiscalización especial en el sentido que ellos visibilizaron de que las acciones del día a día del campo de práctica correspondía a una suerte de verificación continua desde el CONES. El CONES no tiene esa posibilidad de hacerlos. La posibilidad de hacerlo, esa verificación de cumplimiento pleno de las prácticas, de las cargas horarias planificadas, etcétera, del cumplimiento pleno de las funciones de los tutores, es una responsabilidad que asumen las instituciones formadoras, nuestras universidades. Entonces, actualmente, así como ya anticipé, en el plan de mejora nosotros dejamos constancia de que ante esta observación y ante este requerimiento no hay de otro sino aumentar sustancialmente la periodicidad de la verificación del cumplimiento de los planes elevados por nuestras instituciones que están comprometidos en la formación del área de la medicina. Ahora, quiero entender, presidente, entonces, ¿por qué el CONES finalmente decidió crear los centros médicos asistenciales como campo de práctica cuando no tenía la capacidad, digamos, de hacer un seguimiento y de verificación? Esto es lo que importante sería aclarar, digamos, a la opinión pública, porque esa creación de estos centros de práctica, el campo de práctica, lo hizo el CONES a través de una disposición resolutiva que es la 190. La 190 tiene un espíritu de prácticamente acompañar ese aseguramiento del campo de práctica con intenciones técnicos académicas. El espíritu de la 190 no fue entrar a colisionar con leyes, resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que es la institución que habilitan como centros asistenciales. Pero ¿qué es lo que habilita entonces el CONES con su resolución 190? Con su resolución 190 el objetivo es habilitar justamente la capacidad instalada en los centros asistenciales para el desarrollo académico de las prácticas bajo las tutorías designadas por las instituciones. Entonces, vuelvo a lo mismo, doctor, en el sentido de que no es que el CONES no se dio de cuenta que no tenía capacidad para hacer seguimiento. El CONES responsabiliza a nuestras instituciones universitarias en dar cumplimiento a su propio plan que construyó a la luz de la resolución 190, donde se declaran cantidades de camas disponibles, infraestructuras en diferentes áreas de la medicina, capacidad de recursos humanos, etcétera, y todo eso consta en el proyecto que le deja en estudio y en habilitación a la institución. En este caso nos referimos a dos instituciones que tuvieron esas habilitaciones en el periodo del 20 al 22 y que fue objetada por la Contraloría General de la República como una suerte de incumplimiento de la misma resolución 190. Nosotros no visualizamos como un incumplimiento. El CONES cumple con su resolución 190 al ser muy cauteloso. No hay una suerte de habilitación masiva en esa línea. Se realizan habilitaciones. Hay otra línea de habilitación, por ejemplo, que las instituciones formadoras en área de medicina, por ejemplo, hacen sus actualizaciones, como muchas han realizado. Al realizar sus actualizaciones, ya se incorpora con los componentes de la resolución 190. Y esa resolución 190 sí se hace una verificación in situ, si dentro de esas actualizaciones esa institución tiene campo de práctica en servicio de salud pública o tiene en servicio de salud de gestión privada o en ambas instancias como campo de práctica. Entonces esas verificaciones se realizan, razón por la cual nosotros impugnamos esa observación de la Contraloría General de la República, donde nos escribe que incumplimos nuestra propia resolución. Ahora, ahí quiero entender algo, presidente, y no entiendo por qué
digamos, los centros asistenciales, que son los campos de práctica de los estudiantes de medicina, terminen en un acto de fe al dejar, digamos, a las instituciones sin que el órgano responsable, digamos, de proponer las políticas, hacer el seguimiento, quede simplemente como una cuestión de, bueno, creemos lo que ustedes presentaron porque, y esto lo hago siempre haciendo la aclaración sin ánimo de polemizar, sino aprovechando la ocasión para aclarar a la opinión pública. O sea, los papeles aguantan todo, ¿verdad? Entonces, no se puede presentar un papel y no tener una mínima verificación del cumplimiento de aquello a lo que se comprometen. Por lo que ya sabemos, presidente, y yo soy un gran defensor de la autonomía universitaria, ¿verdad? Pero en este caso particular también la responsabilidad, básicamente que la propia ley le faculta a un organismo en acompañar la gestión. Acá estamos hablando del acompañamiento de la gestión, no estamos hablando precisamente del control, ¿verdad? Entonces, esa primera cuestión no entiendo. Y una segunda es cómo ustedes entonces interpretan las conclusiones de este informe especial de auditoría ante estas objeciones, porque usted bien planteó que impugna varias de estas objeciones. ¿Cómo hay que entender entonces este informe, presidente? Bueno, primeramente, esa expresión de una confianza absoluta en la posibilidad de la autonomía, bueno, y todo lo que hacemos docencia en educación superior, creo que damos esa fe, esa confianza a quien asume la responsabilidad institucional universitaria, va a cumplir bajo estricta responsabilidad lo planificado. Pero cuando la pregunta es ¿por qué el CONE se aferra a eso, siendo que visibiliza que no tiene la capacidad de un seguimiento más cercano, más estricto, más verificativo en la inspección o otra instancia de control desde el CONES? Ahí es donde yo expongo, doctor, lo que expuse en el Parlamento Nacional ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y ante el ministro de Economía en este momento, anteriormente el ministro de Hacienda, las limitaciones del Consejo Nacional de Educación Superior. En este espacio de comunicación es demasiado alentador cuando usted nos presenta y nos dice el máximo órgano rector de la educación superior. Pero ese máximo órgano rector de la educación superior tiene limitaciones. Tenemos limitaciones, por ejemplo, a 10 años de vigencia de la Ley 4995. No se visibiliza aún en las decisiones políticas como una instancia que hay que potenciarlos con recursos humanos, recursos técnicos. Entonces, hacer una cobertura país de verificación permanente resulta bastante complicado al Consejo Nacional de Educación Superior por las limitaciones varias que le presentan. A modo de ejemplo, el CONES tiene un presupuesto anual de 9.000 millones de guaraníes, de los cuales 57% de ese presupuesto es de fuente 30. O sea, el CONES debe generar recursos propios ingresos, ¿no? para sostener la propia institución rectora de la educación superior. Y desde ese punto de vista, en la sesión de la fecha, por ejemplo, demostramos a los señores consejeros de que estamos recién en un 41% de la expectativa de ingreso en recursos de fuente 30 para sostener la institución. Y de aquello depende también un grupo importante de recursos humanos que podía ser figuras sustanciales para que se haga una inspección a las instituciones. Entonces estamos haciendo requerimiento en esa instancia y ojalá que este nuevo proceso de gobierno que está desarrollando su gestión en días y logren interpretar. Ahora estuvo esta mañana en la sesión el ministro de Educación y Ciencias, el viceministro de Educación Superior, y a ellos le demostramos estos tipos de limitaciones. Entonces se hacen requerimientos bajo esas limitaciones.
¿Qué entonces argumentamos nosotros, por ejemplo, cuando al final la Contraloría General hace este tipo de observaciones? Lo que hicimos es hacer nuevamente un descargo y creemos de que varios de los datos que Contraloría nos dijo de que no arrimábamos, se arrimaba solamente el LIMS correspondiente, donde era el archivo donde se accedían a todas esas informaciones. A todas esas informaciones uno puede acceder y con eso hacer las verificaciones correspondientes. Sin embargo, nosotros creemos de que los documentos, los varios documentos que se ha acercado a la Contraloría, no fue verificado con detenimiento, porque los documentos acercados a la Contraloría General fueron bastante descriptivos, exactos. Uno de ellos, por ejemplo, Contraloría sostiene que la institución San Sebastián, por ejemplo, tiene su filial en Ciudad del Este con funcionamiento en una carrera de medicina, carrera clausurada por el Consejo Nacional de Educación Superior. Y nosotros documentalmente demostramos todas las verificaciones hechas a la Contraloría General y la Contraloría General nos reitera su afirmación de que funciona. Entonces se desarrolló una política de inspección de parte de un equipo del Consejo Nacional de Educación Superior, de miembros del Pleno, se instalaron allá, hicieron las verificaciones correspondientes y no hay coincidencia con la opinión de la Contraloría y lo que nosotros verificamos en terreno. Se me fue el tiempo, presidente, pero vamos a continuar. Quiero aclarar lo siguiente. En la producción periodística de Visión País, habíamos en principio decidido que pudieran estar en esta misma mesa lo de la Contraloría y los del Consejo Nacional de Educación Superior. Nos explicaron finalmente por qué no podría darse ese diálogo, entendimos, pero en definitiva el CONES no acepta este informe. Por tanto, vamos a dar continuidad acerca de este tema. En el próximo bloque queremos hablar de la resolución 190, que ha sido objeto justamente de análisis, de auditoría por parte de la Contraloría General de la República acerca de su ilegalidad. Vamos a tener al doctor Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior, que en estos últimos tiempos ha sido uno de los pocos abogados que ha estudiado en forma analítica las disposiciones legales de la educación superior, sobre todo universitaria. Muchas gracias, presidente, por aclarar estas cuestiones. Daremos continuidad porque, por lo que puedo deducir, evidentemente el CONES no acepta, digamos, las objeciones de la Contraloría. Veremos a ver si al propio Contralor General lo tenemos aquí en la mesa, acompañado de su equipo técnico y también ustedes acompañados de su equipo técnico con el objetivo de aclarar, porque tenemos que aclarar. Hoy quisimos aclarar, con esto evidentemente van a quedar, tienen la opción de quedar o con la versión de la Contraloría o con la versión del CONES. Muchas gracias, presidente, muy amable. Muchas gracias, doctor, por el espacio y nos quedamos con una tarea que Contraloría nos dejó, un plan de mejora y que vamos a cumplir. Ya a corto plazo debemos presentar ese plan de mejora a la Contraloría y probablemente estarán haciendo todas las instituciones que fuimos objeto de esta fiscalización especial. Muchas gracias por el espacio, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, presidente. Brevísima pausa, a la vuelta el análisis de la legalidad de la resolución 190 del CONES. Brevísima pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. En plena calle se incendió un bus de la línea 38 en Ipané, ruta 1. Los cerca de 80 pasajeros y el chofer lograron salvarse bajándose minutos antes. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. En Capiatá, el conductor de un colectivo de la línea 96 pudo reducir a golpes a un delincuente que intentó asaltarlo utilizando una pistola de juguete. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre.
La Contraloría General de la República ha objetado la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior un par de cuestionamientos. Entre ellos, por supuesto, ha sido objeto de cuestionamiento el cumplimiento de lo establecido en la resolución 190 de este organismo, es decir, del CONES. Esta resolución 190 viene siendo debatida en varios círculos acerca de su, digamos, ilegalidad. Para ello, hoy le tenemos en este bloque al doctor Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto volver a este programa. Doctor, la resolución 190 del CONES que habías analizado, ¿por qué se plantea la ilegalidad de esta disposición resolutiva? Primero, para que entiendan por la audiencia y nos pueda seguir, esta resolución crea, digamos, una figura que son los centros médicos asistenciales de educación superior, que serían como los campos de práctica. Las propias instituciones tienen que crear su propio campo de práctica para los profesionales del área de las ciencias de la salud, tanto las universidades como los institutos superiores, simplemente para una contextualización. No, en primer lugar, digamos que de un trazo grueso del lápiz lo que se puede ver es que es una resolución que prácticamente legisla, ¿sí? Y lo hace a nivel reglamentario. Y uso la palabra nivel, que a veces se usa para hablar de un campo liso, digamos. Nivel implica, ¿cómo diríamos? Jerarquía, en este caso normativa, e implica algo que debe analizarse de una mirada vertical, como lo es el orden jurídico, ¿sí? Que en nuestra Constitución, en el artículo 137, es muy claro. ¿Sí? Y esto implica, que estamos analizando entra dentro de lo que en la Constitución, en ese artículo, llama disposiciones de inferior jerarquía, de más disposiciones de inferior jerarquía, que están por debajo de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales y de la ley. Tienen un nivel infralegal, internacional e constitucional. Y una de las cosas que no puede hacer una resolución, o que no se puede hacer por vía reglamentaria, es la de invadir áreas del poder legislativo. ¿Cómo se hace eso? En este caso tenemos varias cuestiones, pero una de ellas es abordar cuestiones que están en la ley contradiciendo el texto legal. Porque la facultad reglamentaria que tienen distintos órganos en el Estado paraguayo implican siempre tomar ese contenido legal y sobre ese contenido al cual no se debe contradecir, reglamentar en el sentido de decir cosas que la ley no dijo, pero dentro del acotado campo de la norma en cuestión, que sería la ley. Que, por ejemplo, porque esto parece un poco así difuso, vago, hasta si se quisiera, pero es importante situar en su contexto cuando analizamos el defecto en particular. Porque de ese defecto principal derivan cuestiones que ya son puntuales. ¿Sí? En ese ámbito podemos referirnos, como la Contraloría lo ha hecho también, y comparto esa mirada, desde el punto de vista de la posibilidad del cumplimiento de la norma, que es otro tema. Sí, esa es otra cuestión. Entonces, cuando crea estos centros médicos asistenciales de educación superior, está legislando, ¿sí? ¿Y por qué está legislando? Por cosas que ya se dijeron acá en esta mesa con invitados anteriores, porque estos centros médicos asistenciales de educación superior, como su nombre lo dice, están siendo equiparados a instituciones de educación superior, algo que solamente puede ser creado por ley. Además de que la ley 4995 define taxativamente cuáles son esos centros de educación superior, esas instituciones, mejor dicho, de educación superior. Entonces, cuando la norma es taxativa, en este caso la norma legal, por voluntad de las partes, si se tratara de un contrato o voluntad de quien dirige una institución, por vía reglamentaria no se puede ampliar ese numerus clausus, digamos. ¿Sí? Es un número cerrado porque la ley no permite su ampliación si no fuere por
la vía de la reforma legal, una modificación de la norma. Eso en primer lugar. Luego se atribuye funciones y potestades que no tiene, como la de decirle al ANEAES lo que tiene que hacer, por ejemplo. O sea, se inmiscuye en lo que es otra institución, en este caso la ANEAES. Si se me permite, no sé cuánta libertad hay en este programa. No, total libertad, seguro. Solo el tiempo. Mira que yo soy un peligro. Tenemos 5 minutos y en 5 minutos, me parece que dos cuestiones muy interesantes señaló, doctor. Estaba tratando porque escuché las anteriores exposiciones, sobre todo la de la representante de la Contraloría, que prácticamente me cerró ya la posibilidad de decir algo, entonces tuve que inventar algo y me pareció interesante verlo desde esta perspectiva. En un reciente decreto, el presidente de la República nombra a ministros y personas muy cercanas a él con rango de ministro como consejeros de Itaipú. Sí. En ese decreto, el presidente de la República decide que algunos de estos futuros consejeros o consejeros no percibirán el salario de Itaipú y ese salario se integrará, dice el decreto, a los fondos sociales de Itaipú. ¿Qué hace el presidente? Decide una cuestión presupuestaria administrativa de otra entidad, que es Itaipú. ¿Sí? Ese es un aspecto que no he escuchado que se haya cuestionado. Se cuestiona la constitucionalidad por otras razones, no voy a meterme en eso, pero en este caso, cuando el CONES en esta resolución habla de la ANEAES y habla de cosas que va a tener que hacer la ANEAES, se está inmiscuyendo y está diciendo lo que tiene que hacer otra institución. Y eso en términos también del funcionamiento institucional en el Estado paraguayo no se puede hacer. Menos, y ahí vuelvo a traer la parte inicial de mi análisis, menos por vía reglamentaria. ¿Sí? Entonces, esta resolución es el resultado de una inquietud del Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Ya se dijo también eso acá. Que es una inquietud ciudadana, se dijo también acá, en el sentido que necesitamos facultades de medicina que formen bien a los futuros médicos. Usted lo dijo, Francisco, es un tema demasiado sensible, no es algo que uno pueda tomar a la ligera. Ahora, creo que cae también, ahí hay otro problema con esta resolución, cae en esa tentación de querer resolver un problema estructural y mucho más complejo y encima por vía de una resolución. A veces se quieren solucionar ciertos problemas, puede ser la violencia femenina, el auge del delito a través de un pedazo de papel. Sí, se modifica el Código Penal y la gente cree que con eso está resuelto el problema. En este caso ocurre algo parecido también. Me da la impresión, sin ser un experto en el tema, de que esta resolución pretende resolver un problema estructural que tiene otras causas y empeora la cosa a mi criterio. Sobre todo porque colisiona esta resolución 190 contra el organismo responsable de la política de salud pública. O sea, cuando estamos hablando de la formación de recursos humanos del área de la ciencia de la salud, estamos hablando en gran medida de la responsabilidad del Ministerio de Salud. Y aún recomendando este organismo, ¿verdad?, encargado de la salud pública, la no creación de más carreras, precisamente porque los campos de prácticas están, digamos, abarrotados. Ya no hay lugar, hablando mal y pronto, ya no hay lugar para que más carreras se puedan crear y los estudiantes vayan a hacer sus prácticas. Independientemente de eso, se crea esto, entre comillas, como una solución, pero a juzgar por lo que decía el presidente del CONES, que tampoco hay un seguimiento, que fue una de las objeciones, o es una de las objeciones del informe especial de auditoría de la Contraloría. Él decía, bueno, pues nosotros ya dejamos eso a cargo de las propias instituciones. ¿No? Entonces, a ver, el problema es bastante complejo. O sea, tenemos el problema de ilegalidad, tenemos problemas precisamente de incumplimiento de la normativa, que ya es ilegal, digamos, o sea, a ver. Esa ilegalidad yo la abordé desde una perspectiva muy, digamos, acotada. Sí. Usted acaba de mencionar algo que se suma, digamos, en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública es el ente rector de todo lo que tiene que ver con el tema de la salud en el Paraguay. Sí. ¿Sí? Y también hay en esta resolución una intromisión en ese aspecto.
O sea, ahí hay otro problema que Sí. yo no mencioné, ya se mencionó en la mesa, no quería tampoco volver a repetir eso, pero hay otra cuestión también, que se toma la libertad, y reitero, por vía reglamentaria, que dentro del ordenamiento jurídico paraguayo es el tipo de norma con menos fuerza, con menos capacidad para obligar a los distintos sujetos a quienes se dirige. ¿sí? No es la Constitución, no es un tratado internacional, no es ley, es una reglamentación, es una disposición de inferior jerarquía. ¿Y qué es lo que hace? Se entromete en el funcionamiento de entidades privadas, que son los sanatorios privados, y dispone obligaciones para ellos. Y eso ya roza la inconstitucionalidad. Quiero comprometerte, lo hice lo mismo con todos los otros invitados, por la cuestión de lo tiránico que es el tiempo en televisión, doctor. Te comprometo públicamente en una próxima ocasión, con mayor tiempo, desarrollar estos argumentos, pero creo que en esta intervención y en este bloque ha quedado bastante claro lo que plantea. Sí, porque realmente es un tema que da para decir más cosas. Creo que hemos simplemente abordado algunas cuestiones de un tema que da es para mucho más hablar complejo. más. Así mismo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A la orden. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Muchos desafíos en el sector de salud pública. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. La falta de insulina que se le dijo a este ciudadano que se fue hasta el hospital del Barrio Obrero se superó ya. En este momento yo creo que está solucionado ese déficit de insulina. Puede ser que falte en un momento dado, y para que eso no ocurra justamente es este empadronamiento. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. Contraloría General de la República cuestiona la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior y ha identificado un par de debilidades. El CONES, como órgano rector de la educación superior universitaria, ha habilitado carreras de medicina a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de que ya no había espacios para los campos de práctica de los profesionales del área de la medicina. Para ello, este órgano, el CONES, creó la figura de los centros médicos asistenciales de educación superior. Varias objeciones planteó en el informe especial de auditoría la Contraloría General de la República. La creación de carreras, el incumplimiento en relación con el seguimiento que tiene que hacer el CONES respecto de la responsabilidad que tiene. Por otro lado, el presidente del CONES respondía que ellos no están de acuerdo con las objeciones de la Contraloría General de la República y que han contestado cada uno de esos cuestionamientos. Por ello, le hemos comprometido tanto a las autoridades de la Contraloría como al presidente del CONES tenerlos aquí en una misma mesa para poder aclarar esto. No podemos quedar los de la opinión pública con esta confusión. Quisimos aclarar, pero no hemos logrado. Nos parece bien claras las objeciones de la Contraloría General de la República, pero no acepta el CONES y también tiene sus fundamentaciones. Pero el tema de fondo es lo que nos decía el doctor Jorge Rolón Luna. La propia resolución 190 que crea estos centros es ilegal. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.